Muy buenas noches, colegas. Mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Bienvenidos todos esta noche a su programa La Hora I, programa conducido y editado por el capítulo de Ingeniería Electrónica. Hoy tengo en la conducción al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, y tenemos como invitado de honor el ingeniero CIP, Luis Monte Basalar, quien nos trae el tema marco de desarrollo de un proyecto de banda ancha para el Perú. Sin más preámbulos, paso a mi compañero, el coconductor, el ingeniero Paul Troncoso Castro, para que lea las palabras de bienvenida al ingeniero Monte Basalar. Adelante, Paul. Ok, gracias Carlos. Efectivamente, hoy día tenemos un ilustre invitado de la Orden de Ingeniería Electrónica, ¿no? Digo ilustre porque tiene la cantidad de pergaminos y bastante experiencia en el tema. El ingeniero Luis Andrés Monte de Basalar. Para dar algunos detalles de su extensa carrera profesional, pues ahí vamos adelante. El ingeniero Luis Montes es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones y tiene una amplia experiencia, ¿sí? Pero muy ligada a los temas de la evolución en las telecomunicaciones. Para avanzar un poco en el asunto, digamos que en esta experiencia, el ingeniero Montes planificó la red de telecomunicaciones de la antigua Compañía Peruana de Teléfonos, la XPT. En esa ocasión ha sido también director técnico en el Comité de Privatización de la ex Compañía Peruana de Teléfonos y también de Entel Perú, que fueron los pasos previos a la adquisición de estas dos empresas por la empresa española Telefónica. Ya en Telefónica el Perú ha sido gerente en varias áreas, ¿no? Una de ellas, y bueno, ha sido finalmente director de interconexión. Él ha participado también en el proceso de la compra de diversas empresas que Telefónica evaluó y concretó acá en América. Por ejemplo, las operaciones en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos. También se ha desempeñado como secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL, que es un fondo del Servicio Universal. También ha sido miembro del directorio de la empresa Electropuno en el año 2015-2016. También ha sido miembro del directorio del Instituto Geofísico del Perú, en el año 2014-2016. Ha sido miembro del FONIE, que es un Fondo Nacional de Inclusión Económica de 2014 a 2016. Actualmente, el ingeniero Luis Montes es presidente del directorio de Adinelsa, que es una empresa eléctrica rural. Ya avanzando un poco en los temas propios de telecomunicaciones, el ingeniero Montes es consultor en TICS, consultor internacional, tecnología de la información y las comunicaciones. Actualmente trabaja como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Comparte toda esta temática laboral, ¿no? Con temas de la docencia. Él es docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra al ingeniero Montes con su ponencia del día de hoy, marco de desarrollo de un proyecto de banda ancha para el Perú. Ok, adelante Lucho y continúa con tu ponencia. Bien, buenas noches a todos, amigos, colegas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Primero agradecer a los directivos del capítulo por darme la posibilidad de dar una pequeña visión de cómo se debe desarrollar un proyecto de banda ancha para el Perú. No sé si ya ven mi pantalla. Creo Sí que se sí. ve. Adelante. Ok, entonces hay todo un escenario de lo que significa este desarrollo de banda ancha para el Perú. Yo voy a tratar de dar 5 grandes pasos, bueno, 4 realmente, pero que al final voy a tratar de sacar algunas conclusiones y algún ejemplo por ahí que podría significar para el Perú. ¿Qué estamos mirando? Luego de todo esto que nos ha pasado, esta pandemia del COVID-19, pues lo que todo el mundo sabe es que necesitamos reforzar la conectividad.
aparte de que esta conectividad no solamente nos va a permitir estar informados, trabajar, conservar el bienestar mental, y a veces incluso el físico, ¿no? Yo he visto acá, por ejemplo, algunos vecinos que vía el computador están haciendo ejercicio, ¿no? Entonces es evidente que el sector de telecomunicaciones, las TIC, en general todas las comunicaciones, pues son un gran aliado en la lucha contra esta pandemia, ¿no? Y ahí viene el otro detalle, para quienes no tengan el acceso a Internet, pues el impacto social y económico es mucho más profundo, ¿no? Y esto se siente en las zonas rurales, ¿no? Acabamos de ver que los chicos se suben a los cerros para poder tener Internet. Entonces yo he querido darle un gran marco a estos proyectos que están inmersos para banda ancha. Lo que sucede es que siempre que se habla de banda ancha solamente se piensa en el transporte. Yo he querido darle un contexto total. Cuando se tenga que hacer proyectos de banda ancha, tenemos que mirar los despliegues de infraestructura no solamente en la red de transporte, sino en lo que le llamamos, vamos a decir, las casas, la población, el hogar, el Estado, los sectores, o sea, internamente, las redes de última milla, que pueden ser alámbricas, inalámbricas, o el backhaul o las redes de agregación, la gran red de transporte, los data centers y las salidas internacionales, ¿no? Entonces, si todo eso no está cohesionado, un proyecto de banda ancha, pues puede quedar cojo, corto o a lo mejor pues no funciona, ¿no? Entonces, para identificar que se tienen que alinear varias redes para poder dar un ancho de banda y calidad, primero, por ejemplo, tenemos que hacer proyectos de conectividad interna en casas, en edificios, en empresas. Y como ustedes sabrán, pues el Código Eléctrico Peruano aún, si no me equivoco, todavía no tiene una actualización de lo que significa cómo debo conectarme internamente, ¿no? Ahora que estamos hablando de Internet de las cosas, de que todo el mundo necesita una tablet en casa o una laptop o una PC, pues las conectividades siguen llegando por la ventana, por otros espacios, ¿no? Entonces tiene que haber un proyecto de conectividad interna, ¿no? Luego vienen los proyectos de última milla, los que están antes de llegar a las casas, ¿no? Que también pueden ser alámbricos o inalámbricos, o sea, vía fibra, HFC, o sea, híbrido, por cobre, los ADSL, o radios, ¿no? O radios puntuales, o a lo mejor con Wi-Fi, o WiMAX, o los famosos TV Space, o sea, para llenar en forma inalámbrica los espacios en blanco que dejan las televisoras, ¿no? O sea, se pueden hacer muchos estos proyectos de última milla. Los proyectos de backhaul o agregación, que se pueden hacer con fibra óptica, con radios o con satélite, depende de cuál es el estatus, ¿no? Los proyectos de gran transporte, ¿no? Que son casi siempre por fibras ópticas, ¿no? Pero también pueden ser con constelaciones satelitales, ¿no? Y los proyectos de almacenamiento, que es una de las cosas que recién en el Perú estamos empezando a mirar, ¿no? Y la conectividad a la gran Internet, que esto se hace con cables submarinos o con satélites de gran capacidad. Entonces, como verán, no es un solo proyecto para banda ancha, son más de uno. Entonces tenemos que hacer el esquema completo, ¿no? Ahora, sucede que en el Perú, para hacer estos proyectos de banda ancha, tenemos grandes barreras, ¿no? Sobre todo para las redes dorsales, y no he puesto adrede para las redes de última milla. Para las redes dorsales, nuestra geografía siempre fue inaccesible. Sin embargo, yo diría que en un 70 o 80% ya la hemos vencido y hemos podido llegar a ponerle fibra, ¿no? Pero también el problema es que las distancias a los pueblos son muy largas, entonces hace que se encarezca el costo del transporte, ¿no? Si es que a lo mejor la cantidad de demanda es pequeña, ¿no? Como dice lo siguiente, hay baja demanda. Baja demanda en función a cantidad de clientes y baja demanda en función al ancho de banda requerido, ¿no? Todo eso hace que podría ser tener una barrera de menor potencial de ingresos. Entonces, por eso es que a lo mejor la industria privada no va, porque no tiene ingresos, ¿no? Eso hace que para hacer financiamientos a estas redes
el costo de capital sea mayor, el WACC sea mucho mayor para afrontar esa inversión y por lo tanto los costos sean, al final alguien dice, mi carro me costó 100, pero estoy pagando por él 200. Y por los intereses, porque el costo de capital es mayor, ¿no? Todo eso hace que existan márgenes de utilidades demasiado pequeños. Eso es una gran barrera para la industria privada, más no para el Estado, ¿no? En el caso de hoy, lo que estamos empezando a mirar, los grandes desarrollos de los grandes almacenamientos de data center, que también tienen que estar inmersos en los proyectos de banda ancha, sucede que también tenemos el gran problema de que si no hay demanda, si no hay contenidos, pues los ingresos son menores, ¿no? ¿Qué más? La población si no está capacitada digitalmente, ¿no? Entonces también eso tenemos que mirar, también es una barrera grande. De la misma manera que en las redes en las redes de transporte, también en los proyectos de data center, el WACC, el costo de capital también va a ser mayor para afrontar la inversión. Una cosa es que yo ponga un almacenamiento de, no sé, pues un exabyte, y otra cosa es que ponga un almacenamiento de a lo mejor un terabyte, ¿no? Son cosas totalmente distintas en costo. Seguramente el costo de almacenamiento por megabyte en uno es menor que en el otro, y eso es por la demanda que se presenta, ¿no? Todo eso hace también que se tenga margen de utilidad demasiado pequeño, ¿no? No he puesto adrede lo de las barreras para las redes de última milla, pues porque son muy parecidas a la suma de ambas, a la de las redes dorsales y a la de los proyectos de data center, ¿no? Entonces, muchas veces la UIT, por ejemplo, o algunos institutos, algunas universidades en sus clases siempre dicen, bueno, vamos a hacer el famoso rectángulo o eje X o eje Y de la oferta y demanda. Y aquí tenemos que empezar a mirar en el Perú. Cuando hay demanda puede haber una parte donde hay altos ingresos, es la zona X. Pero puede de que esos altos ingresos sean porque las áreas son de bajo costo, o sea, está todo muy junto, o sea, la dispersión geográfica es menor, ¿no? Estamos hablando de esta parte, ¿no? Entonces aquí está el mercado, aquí es donde están todos los operadores. Pero luego, si sigo incrementando, mirando la demanda, pero para zonas de bajos ingresos o de medianos ingresos, ya estoy pensando en fronteras de capacidad adquisitiva. Y también estoy pensando de que la oferta se empieza a hacer áreas de ya no bajo costo, sino de mediano a alto costo. Y si sigo avanzando y voy a la zona de alta pobreza, de bajos ingresos, ¿no? Ya tengo que empezar a pensar en servicios universales. Y pues las áreas de alto costo tengo que empezar a mirar fronteras de sostenibilidad. Esto es una de las cosas con las cuales nos enfrentamos en Perú, los que planificamos y los que hacemos redes. Pero a veces esto no es entendible por la población y tenemos que decirle la verdad de qué significa ponerle banda ancha al sitio A, B, C o D, ¿no? Mirado de otra manera, mirado de la manera del punto de vista del sector de infraestructura en el despliegue, ¿no? Si vemos el alcance geográfico y seguimos los hogares, habíamos hablado de la oferta, o sea, de hogares de bajos ingresos, los operadores, ¿qué dicen, no? Dicen, a ver, el Perú quiere entrar a darle a 23.000 pueblos que no tienen internet. Entonces, la primera pregunta que se me dice, ¿cómo logro esa sostenibilidad? Porque ahí hay un desnivel real de acceso. Pero a lo mejor no solamente están aquí, sino quieren darle a alguna parte en donde haya algo que pudieran sacar de dinero. Entonces, empiezan a preguntarse cómo genero incentivos compatibles con el negocio que yo tengo como empresa. Entonces aquí, una vez que uno consigue esa subvención al servicio, haces de que sea comercialmente viable, o sea, tienes un modelo de negocio, ¿no? Esta subvención inteligente es lo que hasta aquí ha hecho Perú, ¿no? Y la otra, la insuficiencia de mercado, o sea, que aquí cómo potencia el mercado, que es lo que se pregunta el operador privado, la industria, pues aquí seguramente entra la regulación, ¿no? Entra para haya más competencia, los famosos OIMR, justamente para potenciar el mercado. Y eso es porque trato de que esa insuficiencia de mercado esté al alcance del poblador, ¿no? Entonces, más o menos para darle una vuelta de cómo deberíamos mirar
a la hora que hacemos el proyecto de banda ancha. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando ahora? ¿O qué es lo que pensábamos primero en esa época? Ahora acuérdense, de 2012 a esta fecha estamos hablando de casi 9 años. Tiene que haber un cambio de perspectivas técnicas para hacer infraestructuras, ¿no? Porque lo que estamos buscando es mayor equidad social y sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, vamos a tener escenarios. ¿Qué escenarios? Local, por poblado, de la región, si queremos mirarlo de vista de todo el Perú, y eso cómo posicionarnos internacionalmente. O sea, tenemos que mirar los escenarios, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y eso no es otra cosa que, desde el punto de vista del Estado, dar políticas para cómo hacer la conectividad más la transformación digital, ¿no? A partir de ahí, pues, toda empresa, todo Estado, todo gobierno, tendría que mirar sus objetivos. Y los objetivos están yendo hacia hacer mayor productividad, mejores accesos, más disponibilidad, mejor seguridad, que todo el mundo esté incluido, eso se llama inclusión social. Y lo que hoy estamos teniendo en el país, sostenibilidad ambiental y una economía circular, eso es lo que deberíamos buscar desde el punto de vista de la red de banda ancha, ¿no? Por lo tanto, si esto nos dice que tenemos que hacer un cambio de perspectivas técnicas, entonces tenemos que hacer un nuevo contexto técnico de inversión en estructuras, ¿no? Pero un nuevo contexto técnico que se enfoque en la infraestructura mirando un despliegue y estabilidad económica del país. Y acuérdense que estamos en una especie de problemas de ingresos. Eso ya tiene que haber un periodo de gracia entonces, ¿no? Entonces, por lo tanto, si quiero hacer ese nuevo esquema de banda ancha, tendría que mirar cuál es mi estabilidad económica, cuál va a ser el alcance a definir, mis reglas tienen que estar claras y, por supuesto, los compromisos país tienen que estar definidos. Esto de una u otra manera se tiene que mirar ahora con esto de la nueva red dorsal que se va con la entrega de Azteca, la red dorsal al Estado, ¿no? Entonces, hay que mirar que el riesgo por país, por región, por provincia, o sea, hay lo que se llama la priorización, ¿no? Para minimizar riesgo. Pero también hay algo que como país debemos buscar, que es la integración de los mercados. O sea, no estoy solo, la red dorsal no se hizo solamente para el Perú, se hizo para una interconexión con los países fronterizos y que eso no está explotado, por ejemplo, ¿no? Eso me puede dar estabilidad económica. Traer, por ejemplo, no sé, pues un terabit de velocidad de Brasil que quisiera entrar al cable submarino que está yendo al Asia, por ejemplo, y eso me va a dar estabilidad económica, ¿no? Tengo que tener un alcance definido, el porqué del despliegue. ¿Por qué desplegamos? Pues porque no teníamos nada de banda ancha, ¿no? Hay que conocer el despliegue. Retos. Sí, pues no, en Lima, dicen, no, aquí en Lima se demora 15 días en poner una fibra, pero no es lo mismo poner una fibra en Lima que poner una fibra a 4.000 metros. Ahí no me demoro ni 15 días, me demoro de repente 6 meses, pero solamente para un poblado, pero no es un poblado, son 50.000 poblados, entonces es un reto, ¿no? Y eso significa que el Estado, los gobiernos, tanto local, nacional, regional, tienen que ser apoyos al despliegue, ¿no? Las reglas tienen que estar claras, hay certidumbre del despliegue de la economía, y aquí pues es lo que le llaman los estudios de sensibilización que se tendría que hacer por cada proyecto, ¿no? Hay que definir un plan de cumplimiento específico para hacer un buen plan de banda ancha, ¿no? Para darle el contexto completo, ¿qué detectamos nosotros tanto el año 2012 como ahora, ¿no? Hay ineficiencias técnicas, no desde el punto de vista de la planificación, de la tecnología, sino en sí del propio ecosistema digital peruano en las infraestructuras. ¿A qué me refiero con eso? Es que estamos empezando a mirar que tenemos ineficiencias en la oferta y ineficiencias en la demanda. Si son ineficiencias en la oferta, significa que mis factores de producción, esto es, el capital, mi capital, ahora con esto de la pandemia, pues olvídense, ¿no? Seguramente que las tasas de interés para algunos bajarán, para otros subirán. Y un gran problema que hemos tenido hace muchos años, el 2012, 2013, cuando se empezó a atender las grandes redes, que no teníamos capital humano, nos faltaban ingenieros
ingenieros TIC, ¿no? Ingenieros de telecomunicaciones. Y no tenemos mucha infraestructura tecnológica en que apoyarnos. Esos son factores de producción. Por lo tanto, hacen que existen ineficiencias en la oferta. Y las propias empresas del sector, ¿no? Sus factores de producción, pues ha habido una competencia tan brutal que las 5 empresas, o las 4 empresas que tenemos, están en déficit por casi 5 años. Por lo tanto, sus ofertas de bienes y servicios digitales, pues han tenido que bajar a todo meter. Eso hace que exista una ineficiencia de la oferta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los resultados? Acceso limitado a fuentes de capital, los inversores no quieren invertir, bajo volumen de innovación, y eso lo notamos, los altos costos de transacción en una regulación, en la regulación, o de repente se coluden entre empresas o entre fabricantes, pero esto tenemos que mirarlo, ¿no? Y pues una de las cosas que yo también estoy como profesor en las universidades y siento que el sistema educativo no genera suficiente talento para suplir al sector. Yo creo que eso lo hemos empezado a corregir hace unos 4 o 5 años y esperemos que en los 2 o 3 siguientes años ese talento empiece a surgir muy fuerte, ¿no? Y en el caso de la demanda igual, ¿no? Los consumidores, las empresas del gobierno, pues imagínense, construimos una red del Estado y el Estado no quiere participar de ella porque hay algunas reglas que no están claras, ¿no? Eso, por ejemplo, hay que mirarlo. Eso hace que existen ineficiencias en la demanda, ¿no? Y pues, mirándolo de esa manera, empezamos a decirnos, bueno, muy bien, si esto vamos a hacerlo, ¿quién me da el dinero? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que todo el mundo piensa de que uno hace un proyecto y el Estado me lo tiene que dar porque es prioritario. No, tenemos que mirar cuáles son esas condiciones de financiamiento, ¿sí? Para que el Estado pueda priorizar el proyecto, ¿no? ¿Y en dónde tenemos que ir? Al mercado privado, al mercado de capitales o al sistema bancario y a lo mejor mirar garantías, los seguros. Entonces hay varios instrumentos, hay varios intermediarios y que juegan en bien y en favor de hacer proyectos. Y esto es una de las cosas que a veces nosotros los ingenieros, que siempre yo digo que somos los buenos, pero a veces nos olvidamos de condiciones de financiamiento para llevar a cabo ciertos proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, en el Perú tenemos un ente, bueno, ahora creo que ya no se llama FITEL, sino Pronatel, tenemos fuente de financiamiento público, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en esa época siempre me decían es que no se puede hacer proyectos en FITEL porque los ingresos anuales son, con la justa, llegan a casi entre 10 y 20 millones de dólares anuales, son sus ingresos. Y entonces tenemos que hacer proyectos por 10 o 20 millones de dólares al año. Y decía, pero es que estamos mal, ¿no? No miramos el financiamiento de otra manera. O sea, ahí, por ejemplo, me acuerdo que decíamos, tenemos que titularizar el flujo de caja. O sea, yo corro 25 años y traigo eso a valor presente. Y eso, con eso me endeudo en el sector externo y puedo hacer. Por eso es que se desarrollaron los proyectos regionales, ¿no? Porque se hizo ese tipo de esquema de financiamiento. Y se hace un fideicomiso para ceder activos, ¿no? Y ese fideicomiso lo que otorga son títulos de valores de deuda. Entonces podríamos desarrollar eso, sí, ya se hizo, se puede volver a hacer, ¿no? Yo no sé cómo estará esto ahora, no lo entiendo todavía. Entonces, todas esas condiciones de financiamiento es la que nos están probablemente eh, aguantando, por decir entre comillas algo, pero desde el punto de vista técnico no hemos tenido ningún problema. Técnicamente todo se resuelve. El problema puede ser legal regulatorio o financiero o económico financiero. Entonces yo me he centrado en las condiciones financieras porque pues no soy abogado, no tengo claro todo el esquema legal y regulatorio. Bueno, lo tengo claro, pero más me he centrado en las condiciones de financiamiento, ¿no? Creo que primero lo que tiene que hacer el Perú es seleccionar proyectos, identificarlos. ¿Quién tiene que identificar? Los que toman decisiones. O sea, puede ser de que Juan, Perico, quien sea, dice, no, este proyecto es prioritario. No, los que toman decisiones porque tiene que ver el contexto total, ¿no? Y luego hay que determinar cuál es el proyecto y el cual debíamos profundizar su evaluación. ¿Cuál es el proyecto prioritario que tiene el país, ¿no? Si este proyecto, una vez que yo lo analizo, puede ser o no cofinanciado, pues recién ahí definimos cuál es la estrategia de intervención del Estado. Y esto es lo que a veces mucha gente no entiende. No, que el Estado lo haga. No, el Estado tiene que tener una estrategia de intervención.
Porque ¿qué pasa si el proyecto es autosostenible? El Estado lo único que tiene que hacer es promocionarlo. ¿Qué pasa si no es autosostenible? Tiene que ser cofinanciado. Pues hay que ir a un segundo nivel de definición y competir, porque no solamente es telecomunicaciones que presenta proyectos. Esta carretera, salud, o sea, la caja es la misma. Entonces, tengo que saber qué priorizo, qué me da mejor evaluación como aporte y como canalización en el Estado, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, por ejemplo, en el caso de la red dorsal se hizo que era una APP. Entonces, ahí hay que definir cuál es el contrato más conveniente que defina las alternativas de canalización de financiamiento, ¿no? O se debe organizar la evaluación económica considerando cada tipo de estrategia de cofinanciamiento para definir cuáles van a ser la fuente. Ahora, con esto de que la red dorsal regresa al Estado, ¿seguirá siendo una APP? Creo que ya no va a ser una APP, al menos inicialmente, a no ser de que se llegue a evaluar y diga, sí, tiene que ser una APP, y ahí pues yo estoy seguro que mucha industria, los bancos multilaterales van a empezar a decir, bueno, no, yo te financio siempre y cuando haya esto, y que está muy bien que eso sea así, ¿no? Y por último, pues hay que definir los modelos de gobernanza para llevar adelante las mejores prácticas. ¿Cómo va a ser el modelo de gobernanza? ¿Lo hace el Estado como empresa? ¿Lo cede? ¿Titulariza? Etcétera. Vamos, eso hay que ponerlo en las condiciones de financiamiento, ¿no? Los bancos de desarrollo que intervienen en el Perú, pues BID, CAF, Banco Mundial, hay excelentes instrumentos para que esta multilateral participe en el sector y den las oportunidades de cofinanciamiento, ¿no? Que para ya terminar, porque antes que se me duerman, ¿qué trae la banda ancha? Trae un gran impacto en la digitalización. Hay impactos directos y hay impacto en la innovación. Directos porque los consumidores adoptan la propia tecnología y al adoptar la tecnología ya no hacen tanto y tienen un excedente de consumidor. Los propios consumidores a veces llevan eso a sus hogares y también tienen una contribución. Un impacto directo también es en las empresas cuando lo adoptan. Seguramente la productividad mejora y también hay una contribución al PBI. Y la digitalización pues es innovación y la innovación tiene contribución tanto al PBI como al empleo, ¿no? Más o menos el Perú entre el 2005 y 2013 hubo un impacto de 7.309 millones de dólares. Pero ojo, miren, solo entre 2011, 12 y 13, que me acuerdo mucho que lo seguía, hubo un impacto de 4.200 millones en 3 años. Entonces, señores, podemos decir, más o menos en esa época calculábamos que por cada punto de megabit de penetración, teníamos más o menos al año una digitalización, un impacto como de 2.000 millones de dólares. Entonces, esto hay que retomarlo, hay que empezar a hacer ese tipo de cálculo. Y la otra cuestión es que en el Perú siempre hacemos dos tipos de proyectos que incentivan la oferta y proyectos que incentivan la demanda. Pero si incentivan la oferta, tenemos que hacer, o sea, incentivan la oferta es que yo construyo la red, ¿no? Incentivo la oferta, ¿no? Construyo la red, digo, y luego el riesgo de demanda es mío. Pero también hay otros proyectos como donde les digo que incentivo la demanda para dar más, que es lo que nos falta en Perú, ¿no? Hago cobertura de servicios por localidad, capacidad de pago, análisis de tarifas, eso es lo que hemos hecho. Pero la casualidad que en el caso nuestro, para los poblados rurales, para los poblados más alejados, hacemos proyectos que incentiven la oferta y que incentiven la demanda. Entonces, no sé si se dan cuenta que es harto complicado, no es tan sencillo como mucha gente lo piensa, de que, pues sí, es que hay que tirar la red, hay que hacer así. No, hay mucho de eso, ¿no? La estructuración financiera, la estructura económica, la promoción del proyecto, cómo se adquieren los servicios, cómo se hacen los contratos, etcétera, ¿no? Y de eso, pues justamente hay un ejemplo clásico, ¿no? El ejemplo clásico es esta instalación que se está llevando a cabo, bueno, que se ha paralizado por la pandemia, de una fibra óptica fluvial. El proyecto, voy a irme hasta el último, el proyecto inicialmente era este, ¿no? Este era el proyecto inicial.
en donde se ponía casi 5.513 kilómetros de fibra óptica. Y había una inversión calculada de casi 210 millones de dólares. Sin embargo, hay que hacer la priorización, y la priorización pues arranca con esta parte, ¿no? Arranca con ponerle fibra óptica desde Iquitos hasta Yurimaguas, ¿no? Y esta es una técnica de tendido en río. Hay una empresa que lo está haciendo que se llama Global Star. Lo que sucede es que, pues, con esto de la pandemia, ustedes saben de que poner un buque en estos lugares, pues no puede entrar por la costa peruana, tiene que entrar por el lado del Amazonas, por el lado de Brasil. Al venir por Brasil, pues se ha tenido que tener enganado por lo de la pandemia. Entonces está detenido el barco ahí. Entonces, para que llegue a Perú, pues tiene que cumplir ciertos permisos y esto, ¿no? Se cree, se piensa de que la instalación podría empezar en 2 meses o 3 meses y terminarlos al final de este año, ¿no? O optimistamente octubre o noviembre y al final de este año, ¿no? Y esta fibra, pues lo que nos va a hacer es un desarrollo, bueno, hay algunos antecedentes, un desarrollo que mucha gente no sabe que se hace, ¿no? Cuando uno tiende una fibra en lechos, sea marino o sea de río, pues tiene que tener cartas náuticas para obtener un mínimo error. Da la casualidad que en los ríos peruanos no tenemos cartas náuticas, entonces hay que hacer más de lo que, de lo que realmente se realiza, ¿no? Entonces yo sé que esto ya se hizo, es indispensable hacer esto porque la fibra se pone en el lecho marino, en el lecho fluvial, ¿no? Y estas cartas van a ser cargadas todo tipo de información, ¿no? Militar, policial, etcétera, etcétera. Pero ¿va a ayudar a qué? A navegar, a que no existan piratas de repente de río, ¿no? Y pues seguramente a la hora de que se ponga este tipo de tecnología de fibra óptica a los ríos, pues podemos derivar a varios tipos de pobladores. Es lo mismo que pasa con el gas. Todo el mundo dice, mire, sale el gas desde tal sitio y no puede bajar al costadito que tiene su pueblo. Es que cuando sale una cosa gigantesca que tiene que tener digamos, una capacidad multiplicada por 1000, pero para bajar es una capacidad multiplicada por 0.1. Solamente en la bajada te cuesta lo mismo que hacer el tendido. Entonces dices, oye, tengo que ahorrarme ese costo, después te doy a ti de otra manera, ¿no? Es lo mismo que pasa en la fibra, no puedo abrir la fibra óptica donde me dé la gana, porque eso es un costo mayor. Entonces hay que mirar qué tipo. Habíamos ideado ponerlos con shelters de estructuras metálicas, autónomas, ¿no? Hay todo cómo se iba a derivar en cada uno de los lugares. Aquí están como en qué sitios, ya no me acuerdo los sitios exactamente, pero se decían qué escuelas, qué municipalidad, ¿no? Desde Yurimaguas hasta Nauta, ¿no? Cómo se iba a ir mirando, era una fibra óptica de 24 hilos, ¿no? Y bueno, esto es más o menos cómo se hizo un ejemplo de priorizar un proyecto de banda ancha, ¿no? Y pues para culminar, yo tengo la esperanza de que si le damos, si esto sale bien, este primer tramo de Yurimaguas a Nauta, esperemos tender más fibra por los ríos y darle servicio a mucha población de la Amazonía peruana, ¿no? Muchas gracias. Estoy para alguna pregunta que ustedes deseen hacerme. Muy agradecido. Hola, activa tu micrófono. Ya estamos. No, estaba justo agradeciendo por esta visión en nuestra propia realidad, la realidad de nuestro país, Perú. Sobre todo la última parte, que es bastante interesante. Lógicamente el tiempo en este tipo de entrevistas cortas no gana. Pero ya habrá ocasión de continuar. Pero igual, ahí estaba apuntando conforme ibas hablando, varias preguntas por hacer.
Aquí para empezar, yo has hablado mucho de lo que es la banda ancha, y la banda ancha hablas de red de transporte. Entonces, siempre que una pregunta, la famosa, la dorsal, que ahora el Estado ha decidido que Azteca salga con el tema del manejo de la dorsal. ¿Por qué siempre uno anda mirando solo en la red de transporte y nos falta la otra parte, la última milla? ¿Cuál es tu concepto sobre estos temas, tu visión de este asunto? Adelante, Lucho. Gracias. A ver, lo que siempre se... A ver, yo me acuerdo mucho que cuando se hizo una planificación de banda ancha, la planificación de banda ancha se tiene que hacer de extremo a extremo. Pero yo me acuerdo mucho también del monto que se manejaba en esa época, que estaba por encima de los 3.000 millones de dólares, ¿no? Y que aprueben 3.000 millones de dólares, que en esa época eran un poco más de 10.000 millones de soles de presupuesto para el MTC solo en telecomunicaciones, cuando eso era carreteras, pues era una cosa impensada. Primero, aprobar la ley de banda ancha. Segundo, hacer ese proyecto. Entonces, como alguien dice, para comerse un elefante hay que cortarlo en pedacitos. Entonces, la primera visión era, bueno, vamos a hacer la gran red de transporte, dado que el transporte peruano en ese instante era el más caro. Estaba entre 150 y $200 el megabit. Estamos hablando del año 2012. Y entonces, pues, se dijo muy bien, si nosotros hacemos esa red, la primera gran red de transporte, ahí vamos a canalizar todos los tráficos. Pero el proyecto no era solamente eso, sino llegar hasta las capitales de provincia, esas son las redes regionales, y luego llegar a los poblados, esas son las redes de última milla. Además, en todo ese contexto teníamos que haber hecho puntos de interconexión y centros de almacenamiento, famosos data center ahora. Pero todo ese era el proyecto completo. Sin embargo, en lo que siempre se mira es solamente en la red dorsal, ¿no? No sé si eso más o menos responde todo esto, pero hay que mirar todo en conjunto. El planeamiento era todo, no era solo la red dorsal. Bueno, claro, efectivamente con esta visión panorámica, lo que pasa es que, según lo comentas, no se pudo completar todo el proyecto en su conjunto. Pero, a ver, si miramos el proyecto de banda ancha, en el cual tú has participado activamente, y ha sido también, creo que, decisor en muchos temas, el, ¿qué aspectos son cruciales? ¿Cuáles son los aspectos más básicos, más importantes, más críticos, digamos, en general en este tipo de proyectos? Hay cuatro elementos que yo diría que son cruciales, cuatro, ¿no? Hay un elemento técnico, hay un elemento comercial, hay un elemento legal y regulatorio y hay un elemento económico financiero. Son cruciales los cuatro. Los cuatro tienen que estar muy amarrados. Desde el punto de vista técnico, pues primero hay que saber eh, qué estándares quiero cumplir. Nacionales, internacionales, quiero ser la mejor red. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, la dorsal es una red que cumple estándares técnicos muy altos, tiene 5.9 de disponibilidad, que creo que ninguna red en el Perú la tiene, ¿no? Desde el punto de vista de capacidad, que sea resiliente, que pueda ser fácil, flexible de crecer. Lo puede hacer porque solamente cambio de tarjetas en las puntas, ¿no? Después, desde el punto de vista comercial, creo que ahí es una de las cosas fuertes en donde yo no diría que se ha fallado en la época, sino yo diría que no se hizo a la velocidad que quisiéramos, la parte comercial. O sea, el modelo de negocio probablemente respondía para el año 2012, 2013, pero estamos 2019, 2020, 2021 y el modelo de negocio nunca fue cambiado. El modelo de negocio tenía que haber sido cambiado y sobre todo la parte tarifaria, ¿no? ¿Por qué? Porque si es como cuando yo siempre digo, ¿no? Tú te compras, tú estás vendiendo manzanas y mi vecino también siembra manzanas, pues lo que cada uno quiere hacer es vender la manzana más rápido, o sea, cuanto más manzanas venda, seguramente puedo bajar el precio, ¿no? El famoso P por Q. Y eso le ha pasado al nuevo modelo de negocio, ¿no? Sin embargo, mucha gente dice, no nos ha servido de nada. No, sí nos ha servido. Si sacáramos, no hace mucho hicimos un recuento con la gente en una consultoría para un banco multilateral,
decíamos, ¿cómo que no ha servido? Se ha servido. Si nosotros sumáramos desde el 2013 que se dio el go para hacer la red dorsal hasta hoy día, en cuanto se ha reducido el transporte, más o menos el Perú en transporte se ha ahorrado entre 920 y 1.050 millones de dólares. Entonces, la red dorsal y los proyectos y los regionales en transporte están más que pagados, porque bajó el transporte muchísimo. Si el transporte estaba de 150 entre 150 y $200 y ahora se vende a 7, 8, $5, pues miren cuánto ha bajado. Entonces sí hubo eso, porque la red dorsal hizo que se bajaran los precios, ¿no? Entonces, eso, el modelo de negocio, luego la parte legal y regulatoria, que pues seguramente ahora tenemos que mirar nuevos tiempos de concesiones, nuevas tarifas, eh, no sé, seguramente hay que mirar la seguridad jurídica de la contratación, y en la parte económica financiera seguramente nos vamos a preguntar, oye, ¿seguimos en APP? ¿No seguimos? No lo sé, ¿no? Entonces, son 4 escenarios que hay que mirar completos, ¿no? Vale. Cedo la posta del ingeniero Carlos Chancafe. A ver, adelante, Carlos, con algunas preguntas. Gracias, Paul. Primero, agradecer a Luis Montes por su excelente presentación que nos ha dado el día de hoy. Nos ha clarificado muchas cosas sobre temas de banda ancha. Yo quería preguntar algo muy concreto y puntual. En su opinión, ¿cree usted que la actual red dorsal nacional de fibra óptica se puede reflotar? Totalmente. Es muy sencillo reflotarla, pero muy sencilla. Creo yo que es muy sencillo, pero insisto, tiene que estar todo alineado. Tiene que estar alineada la parte legal, regulatoria, la parte económica, financiera, la parte comercial. Y yo creo que la parte técnica, lo primero que tendríamos que hacer es saber cómo está la red, no sé, cómo se va a hacer la transferencia, la recepción, hay que hacer un due diligence, pruebas, una evaluación técnica, pero se puede reflotar, por supuesto, si es una red hecha con estándares muy altos. Es más, el cálculo que hicieron algunos especialistas en demanda decían que el Perú más o menos, entre el año 2022 y el año 2025 iba a circular por el Perú en transporte entre 4 y 5 terabits de velocidad. Si vemos eso, pues no hay esa capacidad. Entonces la red dorsal muy fácilmente puede crecer en eso, porque es cambio de tarjetas en la punta, ¿no? Ok, ok. ¿Y usted cree, como una repregunta, y esta sería la última de mi parte, ¿usted cree que hasta el momento esta red dorsal le ha traído algún beneficio para Perú? ¿Usted cree que hay algún beneficio que ya se esté palpando de esta red dorsal actualmente? Como dije, comenté anteriormente, muy pocos la sienten, casi nadie la siente, pero sin embargo, sí se palpa de una manera distinta. Digo, Ok, y como dije anteriormente, ¿no? Se palpa porque entre el año 2012, 2013, que los precios estaban entre 150 y $200 el megabit de transporte, a hoy día que está a $5, pues la reducción ha sido gigantesca, ¿no? Se ha reducido mucho el transporte. Por ejemplo, a mí me comentó un grupo de cableros que querían contratar con Azteca, pero no sabían cómo. Pero ellos querían, son cerca de 50 cableros y yo cada uno quiere cobrar un gigabit. Imagínense, 50 gigas de un solo porrazo, es un negocio, pero tiene que haber un nuevo modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que ir a por el cliente y no estar detrás de un mostrador, ¿no? Y eso es lo que creo que le ha pasado a Azteca. O sea, hay mucho por cambiar, y los beneficios que ha traído, pues, como yo decía, algunos consultores de bancas multilaterales piensan que entre 920 millones de dólares y casi 1.050 millones de dólares se ha reducido. El Perú ha ahorrado en transporte por por la baja de las tarifas que hicieron los operadores, porque los operadores decían, uy, si entra todo por esa red, pues me tengo que ir porque
¿Y por qué y por qué se ve esto? Pues mire, sin ir muy lejos, ¿cómo están las cuatro operadoras en el Perú? Las cuatro están a pérdidas en los 5 años. ¿Por qué? Porque la mayor competencia no ha estado en el acceso, ni en la última milla. La mayor competencia ha estado en el transporte, ¿no? Y por eso es que están a pérdida, ¿no? El transporte está prácticamente casi, voy a decir entre comillas, casi en cero, ¿no? Y si para el Perú esta es una red que ya está hecha, pues listo, ya la podemos usar. Todo lo que es el sector del gobierno, ¿no? El sector del gobierno genera más o menos entre 0.8 y 1 tera de velocidad mensual. Es sobrado para la dorsal. Correcto. Gracias, ingeniero Montes, por su respuesta. Bueno, de mi parte no hay preguntas. No sé si Paul tengas alguna pregunta adicional que hacerle al ingeniero Montes. No, una y varias preguntas acá. A ver, vamos, dale, Paul. Siguiendo con el tema de la banda ancha, en general los proyectos de banda ancha, yo mirando justamente el caso peruano, ¿qué cosa es lo que incentivan en general? Claro, poner una red completa de alta capacidad, pero en general, ¿qué incentivan? Como efectivamente, Perú tiene diríamos, una geografía muy diversa, ¿no? Tenemos costa, tenemos la sierra, las tres cordilleras, ¿no? Y luego la selva, la llanura amazónica. Es una zona agreste, lógicamente muy hermosa en nuestro país, pero a veces un poco complicado para conectar tanto a la población, sobre todo a la población rural. Entonces, estos proyectos de alta capacidad que le llamamos banda ancha, ¿qué es lo que incentivan en general? O sea, si, A ver, mirando una visión macro a futuro, ¿no? Y un futuro no muy lejos, un futuro cercano, quién sabe, los próximos 4 o 5 años adelante. ¿Cuál yo vería el incentivo en dos ejes, ¿no? O de repente hasta en tres. El incentivo de la mejora de los procesos, el incentivo de los nuevos servicios y el incentivo tanto de oferta como demanda. Oferta como demanda porque hay demanda no cubierta, hay oferta en donde no se llega. Entonces, si hay oferta o si hay demanda y no hay oferta, pues eso es inversión, esos son trabajos, eso es más PBI, más ingresos. Si hay nuevos servicios, seguramente vamos a empezar a hacer otro esquema de desarrollo, por ejemplo, Internet de las Cosas. Yo estoy pensando que cada región debería tener su propio data center, un data center público o privado debería ser público para que el Estado sea el que maneje ese detalle y todo esto de que tengo que venir hasta Lima por contenidos, pues los tengo por región, ¿no? Y a lo mejor la transculturalidad de cada región pues se vería reflejada en cada data center, ¿no? Ese incentivo entonces de nuevos servicios, nuevos procesos, la transformación digital, oferta y demanda, todo conjugado, pues eso es lo que está incentivando hoy en día, ¿no? Y bueno, hoy en día lo de la pandemia, ¿no? Todo lo que significa teletrabajo, teleeducación, pues nos ha incentivado que haga proyectos de banda ancha urgente. O sea, yo siempre digo, ¿no? Anteriormente, yo me acuerdo mucho que cuando recién empezamos a hacer ADSL el año 1999, decíamos, con 1 megabitio sobraba en una casa, ¿no? Llegamos 2000, decíamos, no, 2 megas, 3 megas, ¿no? Llegamos 2010 y estábamos pensando en 10, 20 megas. Estamos ahora 2020, 2021 y todo el mundo está pensando en casa, no, ya no 100 megas, sino 1 giga. Entonces, cada vez el ancho de banda crece, hay incentivos de Internet de las Cosas, Big Data, o sea, todo eso está incentivando a hacer más banda ancha, ¿no? Vale, sí, un poco bajo el concepto de que nuestro país, Perú, tiene una enorme cantidad de poblaciones rurales, sobre todo, ¿no? La parte rural, todavía no conectada, no tenemos una conectividad buena o alta. Mirando las últimas láminas que colocaste sobre la fibra fluvial, claro, motivante, interesante, llama mucho la atención. Un poco aquí también igual, has hablado tú de economía, la parte financiera. De todas formas, uno dice, ok, fibra fluvial es una buena solución, pero luego hay otra posibilidad, los satélites, ¿no? La parte satelital.
Entonces, haciendo un poco la comparación, una mirada también en tu punto de vista, ¿cuánto tiempo demoraría ponerle fibra fluvial, sobre todo a las zonas principales de la selva, ¿no? Los grandes, aparte del Amazonas, está el Ucayali, bueno, todo el Putumayo, todos los ríos importantes y las poblaciones que están por ahí también. Y como tú lo dices, el Estado es un enorme consumidor de servicios, ¿no? Un dador de servicios más que otra cosa que consumidor. La policía, la educación, la salud, todos estos temas interesantes que la población justamente de la zona de la selva, ¿no? No siempre se siente desatendida, uno escucha siempre las noticias que están abandonados. Entonces, esto sería una posibilidad de hacerlo, pero viene la comparación, fibra fluvial con tema satelital. Como si uno fue el que toma decisiones, ese tipo de decisiones no es que entra por la parte del dinero, la parte financiera. Igual, sería bueno que nos puedas ampliar porque parece que el tiempo nos ganó y en la parte de la fibra fluvial lo dejaste un poco a medio camino. Adelante, Lucho. Gracias. A ver, sí, yo creo que tiene que haber una combinación tanto de la parte de fibra con la parte satelital, porque seguramente hay lugares en donde por más que queramos va a ser casi imposible llegar. Pero lo que sí es cierto es que cada vez requerimos más ancho de banda. Y si cada vez requerimos más ancho de banda y necesitamos hacer una ampliación de ese ancho de banda prácticamente desde casa nomás, pues seguramente la fibra óptica se impone. Insisto, yo creo que también deberíamos pensar en cómo accionar para hacer yo diría, una complementariedad entre la fibra y el satélite. Yo creo que en satélite se pueden hacer clústeres en donde bajo una gran capacidad de, mm, eh, de megabits y luego se distribuyo en poblados cercanos, pero en zonas muy, pero muy lejanas en donde no llego, no voy a llegar jamás con fibra, porque seguramente el impacto ambiental es muy alto, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió o se nos ocurrió a mucho hacer este proyecto de fibra óptica fluvial? Por un detalle muy interesante, ¿no? El impacto ambiental en selva es muy alto, si no miren que hasta el momento Iquitos no puede tener electricidad vía hidroeléctrica, a pesar de que tiene muchos ríos, ¿no? Entonces no lo tiene, entonces está tratando de ver desde dónde se hace una eléctrica para llevarlo. Pero eso hace que cortes muchos árboles. Pero en cambio, las mismas microondas para poner, tienes que matar árboles y poner esto. Pero si yo pongo la fibra por los ríos, la única situación ambiental es que no mate los peces, ¿no? O sea, toda la vida acuática, toda la vida acuática, fluvial. Entonces, pues, eso es lo que nos decidió, significa en cuanto a prioridad y en cuanto a costos, porque ambientalmente sería mucho menor si lo queremos hacer desde el punto de vista, digamos, terrestre. Desde el punto de vista satelital, el mayor problema es que nosotros en el Perú estamos acostumbrados a hacer proyectos vía CAPEX. El asunto es que el satélite es un proyecto vía OPEX, porque yo voy a pagar mensualmente por un alquiler satelital. Actualmente el megabit satelital está a $2.000. Si comparamos con el más caro en transporte, que es $10, no hay punto de comparación en megabits, ¿no? Este proyecto que nosotros habíamos pensado en esa época era como 5.000, un poco más de 5.000 kilómetros de fibra en los ríos, que más o menos significaban como $210 millones. Entonces, mucha gente dice, oye, pero eso se demora un montón. A ver, poner una fibra óptica desde Valparaíso hasta Australia son 11.000 kilómetros, se demoran 24 meses. ¿Cuál es más peligroso, el río, el mar? Las profundidades son aquí, en las profundidades de los ríos en Perú son gigantescas, no son pequeñas. Algunas, a la hora de ir hacia tierra, pues seguramente. Aquí el problema es la corriente, ¿no? La grande. Pero todo el mundo dice corriente, pero si en el mar también hay corriente, de la misma manera. El gran problema es el movimiento. O sea, que el río no esté en un solo sitio, se cambia de posición. Entonces, por eso es que hay que anclar, hay que
como se hace en el mar, la fibra se canaliza, ¿no? Igualito hay que hacerlo en el río y canalizarla bien. Entonces, yo creo que si podemos dar atención vía fibra en todos estos ríos, si empiezan a atender y si ya se da este proyecto así a gran escala, en no más de 2 o 3 años se podría conectar a casi 550 poblados de la selva peruana, ¿no? Casi 550, esos son como 11.000 colegios. Y entonces toda esa zona que no está contemplada en los proyectos regionales, pues va a poder ser atendida, ¿no? Acuérdense que la red dorsal atiende a 190 capitales de provincia, faltan 6, y esas 6 son justamente estas que se quieren atender con los ríos, ¿no? Entonces, pues sí, sí se puede hacer, pero seguramente vamos a tropezar con que no es más rápido por fibra, no es más rápido por satélite, no es más rápido por esto. No, yo creo que hay que sopesar ahora, ¿no? Hay que sopesar no solamente la parte técnica, sino la parte comercial, la parte legal y la parte económica financiera. Acuérdense que hoy en día financieramente casi no se está dando dinero para satélite. Financieramente se está dando dinero en el mundo para fibra. Para satélite es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque ya no se lanzan satélites GEOs. Ahora todo se está lanzando satélites LEOs. Conseguir capacidad en LEOs, harto complicado. Es una constelación totalmente distinta y se gasta más en tierra que en GEO. Entonces, por lo tanto, el modelo económico financiero todavía no está muy afinado desde el punto de vista satelital. No sé si eso responde a tu pregunta, Paul. No, no, sí, no, siempre el tiempo nos queda, chico. Hay mucho más, por, lógicamente, por darle en cuanto a lo que es el análisis, sobre todo cuál es la conveniencia. Pero igual, comparto contigo de que efectivamente nuestro Perú tiene un modelo, puede ser mixto, ¿no? Una parte por fibra y otra parte por satélite, las zonas, quién sabe, muy alejadas donde no se puede llegar por fibra. Pero en fin, podríamos comprometerte para otra ocasión para hablar exclusivamente de este tema. Gracias. Más bien el tiempo también nos está ganando y dado que eres docente universitario, maestro, profesor, catedrático, el nombre no va, pero igual eres docente universitario, forjador y formador de juventudes. Entonces, este programa también lo ven los jóvenes estudiantes, los que están por egresar, los egresados, los jóvenes ingenieros que están ya saliendo de las universidades. Entonces, un mensaje de tu lado con esa experiencia y con esa visión eh, para tú esta masa estudiantil tan ávida de aprender cosas nuevas y también igual de insertarse en el mercado laboral nuestro, que ahorita tenemos todavía, como tú lo dices, el tiempo, estamos en modo pandemia, si yo lo llamo así, modo pandemia, pero esperemos que prontamente pase. A ver qué mensaje le puede dar a esta masa estudiantil, sobre todo gente de nuestra especialidad, sea electrónica, telecomunicaciones o ingeniería biomédica. A ver, adelante, Lucho. Gracias. Mira, yo lo que podría decir es que hace más o menos ¿cuánto ya va a ser? Desde el año 77. El año 77 yo era un electrónico puro. Quiero dar el mensaje de esa manera. Era un electrónico puro que miraba circuitos y qué sé yo, ¿no? Y llegó pues una buena tarde, llegó un ingeniero a instalar una central de barras cruzadas, que se querían reemplazar a las operadoras de ITT, y habían quedado en ayudarle, y pues el único que había quedado era yo, había llegado a trabajar a Sociedad Paramonga. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú me ayudas y te pago? 3 días de chamba, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Y dije, perfecto, 3 días de chamba. Bueno, ¿y cuánto va a ser la paga? No te preocupes. ¿Cuánto ganas? Tanto. Ya. Muy bien, no te preocupes. Tu sueldo va a ser. Y en 3 días, me hizo ponerlo en contexto, ¿no? En 3 días gané mi sueldo de 2 meses, no de uno, sino de 2 meses. Uno. Esa fue la primera situación que uno joven siempre quiere, ¿no? El dinero que por aquí. Pero lo siguiente que me cautivó fue que hacer comunicaciones en ese instante, sabía cómo iba una llamada, ¿no? Si
levantaba el fono a alguien, por dónde iba, que es el buscador principal, el segundo buscador, el selector final, qué sé yo, el registro local. Veía todo el esquema. Entonces me apasionó las comunicaciones. Las comunicaciones, si alguien quiere seguirlas, tiene que ser pasión. Las comunicaciones son lo que yo le llamo, es como cualquier persona. Cualquier persona vive sin nervios, no vive sin nervios. Las telecomunicaciones son el nervio de un país y una región, son los nervios del mundo. Sin comunicaciones no hay futuro. Para irse a la Luna, a Marte, al Sol, donde quieran irse, tiene que existir comunicaciones. Entonces, las comunicaciones son antes, hoy y futuro. Sin comunicaciones no vamos a poder vivir. Los jóvenes que me deben estar escuchando deben pensar de que lo que hoy aprenden seguramente dentro de 3 o 4 años a lo mejor puede estar obsoleto, pero es eso justamente el reto, ¿no? A mí me enseñaron a ver una llamada paso a paso. Luego empezamos a mirar las llamadas con control por programa almacenado. Luego ya era una caja, ¿no? Ahora no la vemos. Todo está en distintos sitios. Entonces, cada vez es mucho más, hay mucho más retos que hacer. Las telecomunicaciones en general, la tecnología de información y comunicación es futuro. Siempre yo me acuerdo que le decía a algún alumno, me decía, todavía en el colegio, decía, la verdad es que no sé qué seguir. Yo le decía, hay 3 cosas que en el mundo no van a acabarse. Uno son los servicios, otro es la salud y otro es la mente, el cuerpo, mental. Entonces, salud, médico, siempre vas a tener médico. Los servicios, sí, pues puede ser la electricidad, el agua, ¿no? Y las comunicaciones son servicios. Eso no se va a acabar, ¿no? Y la parte mental, cuántos nos bloqueamos, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, cuántos psicólogos han aparecido, cuántos psiquiatras, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre le he dicho a los alumnos, ¿no? Las telecomunicaciones siempre son futuro. Gracias por... Vale. Muchas gracias, Lucho, por tus experiencias, exposición y comprometerte a una próxima entrevista o de repente un webinar para que nos ilustres con toda la información efectivamente sobre telecomunicaciones. También tengo esa idea, mi opinión, que las telecomunicaciones es una profesión transversal. Está metido en todos los campos de la vida del ser humano. Y todos los que trabajamos en telecomunicaciones estamos involucrados con el desarrollo y quehacer la vida de todos los seres humanos. Y es en mi opinión, es una profesión, yo le llamo, de bien social. Estamos metidos en todos lados. Estamos comprometidos con el desarrollo de todos los pueblos. Lógicamente que acá en nuestro país, con nuestro Perú. Paso la posta al ingeniero Chancafe para que los invite. La semana que viene hay un foro sobre Smart Cities para que Carlito Chancafe les haga la invitación respectiva. Agradeciendo siempre, Lucho, por tu participación y Oh, gracias a ustedes por invitarme. paso a Carlos Chancafe para que haga la invitación respectiva al foro de Smart Cities. Muchas gracias, Paul. Nuevamente agradecer al ingeniero Montes por su excelente participación el día de hoy. Y como dice Paul, nosotros tenemos actividades continuamente y nuestra próxima actividad que tenemos es el foro Smart Cities Foro Lima, que se está desarrollando la próxima semana, los días, el día 24 y 25, desde las 8:30 de la mañana. Y están todos cordialmente invitados. Solamente indicarles que las inscripciones son vía el link que aparece en nuestras redes sociales. Y bueno, simplemente agradecer nuevamente a Luis Montes por su participación el día de hoy. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Paul? No, muchas gracias. No, de mi lado, nuevamente agradecer a todos nuestros, digamos, televidentes acá del programa La Hora I, programa que lo desarrolla, lo produce
el capítulo de Ingeniería Electrónica con el apoyo de CITV. Agradecer a todos su presencia, su participación, y como lo dice Carlos Chancafre, estar presentes para todas las semanas. Tenemos actividades de forma constante y perenne para beneficio de todos nuestros miembros de la orden del capítulo de Ingeniería Electrónica. Una vez más, agradecer a Lucho Montes, agradecer también a todos ustedes por su tiempo, el tiempo que yo le llamo un tiempo, es inversión en su tiempo, porque se están capacitando, se están ilustrándose con la información, sobre todo en esta área de conocimiento. Estamos en la etapa del conocimiento, la área de conocimiento. De mi lado, muchísimas gracias, buenas noches a todos, y nos seguimos viendo en estos caminos de la vida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.